En el texto Historia de la Civilización de Abdullah Öcalan, podemos distinguir tres grandes partes. La primera parte tiene que ver con su crítica al método. Y esa parte está relacionada con la identificación de los regímenes de verdad y la manera como se ha llegado a esos regímenes de verdad. Y desde la perspectiva de Öcalan, esos regímenes de verdad se han articulado en base a determinados sistemas de comprensión de la realidad a las que se denomina método. Entonces, ¿qué serían los métodos? Los métodos serían estos usos, estas costumbres, estas formas razonadas, estos caminos que cada época determinada ha utilizado para entender, para comprender la realidad. Y para interpretar, obviamente, el mundo, el universo y el entorno en el que se encontraba cada grupo humano. Desde esta perspectiva, Öcalan distingue tres grandes métodos: el método mitológico, el método religioso dogmático y el método científico. El método mitológico, que lo ubica en el Neolítico, primera etapa del Neolítico, vale decir la etapa rural del Neolítico, sería un método articulado en torno a un cuerpo de conocimientos conocido como la mitología. Estos conocimientos estaban en relación directa con la naturaleza. Para los humanos de este periodo, que va de el 10.000 hasta más o menos el 4.000 antes de Cristo, el método, la mirada comprensiva de la realidad, venía por tradición oral y se articulaba en torno a pequeñas narraciones llamadas mitos. Todas estas narraciones estaban ligadas con la naturaleza concebida como algo sagrado, concebida como viva. Esto es importante. Concebida como algo vivo, lleno de espíritus, de almas. De ahí que los dioses estaban ligados a esa naturaleza. La naturaleza, por ende, estaba totalmente involucrada, totalmente conectada con la vida. Era una lectura de la realidad que priorizaba la vida, que recuperaba la vida, que valorizaba la vida y por lo tanto fundaba una ética, podríamos llamar, una ética primitiva medioambiental, profundamente ligada a la vida. Esta forma de interpretar el mundo, que Öcalan llama método mitológico, va a ser superado en la segunda parte del Neolítico, cuando aparecen las primeras estructuras sacerdotales. A ese periodo se lo conoce como la etapa urbana del Neolítico, donde va a aparecer como estructura emblemática el sigurat. El sigurat, que es un templo, pero en cuya estructura se va a reflejar un tipo de división social y un tipo de diferenciación de clase. Esta época, que va a aparecer más o menos hacia el 5000 antes de Cristo,
ya va a ser parte de la construcción religiosa y por eso de la invención de los sacerdotes y por eso se va a denominar el método religioso dogmático, porque va a empezar a mirar a la naturaleza, va a empezar a mirar el mundo, la realidad, desde dogmas y tabúes. Y ya no va a considerar a la naturaleza como algo sagrado, sino que la naturaleza y la sociedad van a quedar en segundo plano. Se va a construir una realidad trascendente que va a estar centrada en los dioses y su palabra, y en el acceso de un grupo muy pequeño, privilegiado a esa palabra y a esos dioses, que van a ser los llamados sacerdotes. Entonces, la realidad va a estar transformada, modificada por esa palabra de los dioses. La sociedad, por tanto, y la naturaleza van a tener un papel pasivo. Toda la acción transformadora de la sociedad va a estar en base a la acción y las órdenes y los procedimientos y los mensajes que transmitan esos dioses. Obviamente que este tipo de métodos va a ir poco a poco construyendo, naturalizando un diagrama de poder del tipo pastoral, es decir, la presencia de un pastor y su rebaño. El método religioso dogmático, por otro lado, según Ocalan, va a enmascarar a los dioses. Estos dioses van a ser dioses enmascarados. ¿Qué significa? Que sus creadores van a estar detrás de esas máscaras. ¿Y quiénes van a ser los creadores de estos dioses y de su palabra? Van a ser los sacerdotes. Los sacerdotes para Ocalan son dioses enmascarados. Y obviamente el sacerdote va a enmascarar al déspota, va a enmascarar al jefe, ¿no? Y desde ese punto de vista, la palabra de estos dioses a lo largo de la historia se va a convertir en ley. Leyes que determinan lo que está permitido y lo que está prohibido para la sociedad. Se va a tejer en torno de este método, de esta forma interpretativa de la realidad, se va a articular una ética de la diferenciación social como algo natural, una ética, por ende, de la esclavitud como algo natural, una ética de la explotación como algo natural. Porque la figura del sigurat va a contemplar tres niveles: el nivel de los productores, agricultores de la tierra, y el nivel de los artesanos, que va a ser el primer nivel del sigurat, el nivel intermedio de los sacerdotes y el nivel superior de los dioses. Los únicos que van a tener acceso al nivel superior de los dioses van a ser los sumos sacerdotes. Y es a través del sumo sacerdote que se va a saber qué es lo que dicen los dioses. Y los niveles inferiores lo único que van a hacer es acatar. Entonces va a ser la primera estructura social que se remonta a la segunda etapa del Neolítico y que va a dar lugar a las estructuras posteriores del Estado, hasta llegar al Estado-nación moderno. Entonces, en torno de esta forma interpretativa de la realidad, que es el método dogmático, se va a concebir el mundo de una determinada manera. Fíjense que este método es el que más años ha durado en la historia.
estamos hablando de la segunda etapa del Neolítico hasta más o menos finales de la Edad Media. Estamos hablando de 5000 antes de Cristo y estamos hablando de más o menos 12 siglos después de Cristo. Es muchísimo tiempo de la historia de la humanidad en que ha imperado la mirada dogmática religiosa, en que hemos visto el mundo a partir de esa mirada, porque lo que nos está diciendo Calán es que los métodos son estas construcciones categoriales que nos permiten entender, comprender el mundo que nos rodea. Entonces, de ahí su importancia, ¿no? Entonces, estamos viendo que esto ha sido hasta más o menos fines de la Edad Media, siglo XII más o menos, ¿no? Y después aparece con la modernidad el método científico, que es el tercer método y el más criticado por él, porque justamente este método es el propio del Estado-nación moderno capitalista. Y este método científico, basado en el objetivismo, es un método que tiene su base en el lenguaje matemático. Su cuerpo de conocimientos es el lenguaje matemático. Y por lo tanto su interpretación es sobre leyes absolutas, generalidades absolutas. El método científico se basa en una mentalidad analítica, empirista sobre todo, ¿no? Porque necesita probar para poder generalizar, para poder crear leyes sobre la naturaleza, leyes sobre lo social, etcétera, etcétera. Este método, como forma de interpretación y comprensión del mundo, también es el creador de la mirada dicotómica. Es decir, comprende la realidad a partir del dos. Y esa mirada dicotómica no solamente que mira la realidad en dos, blanco, negro, alto, bajo, sujeto, objeto, materialismo, espiritualismo, filosofía, religión, en fin, sino que además le asigna valor a esta dicotomía. Entonces, son dicotomías valorativas, pero además son dicotomías jerárquicas, porque al asignarles valor también les da un peso jerárquico. Una de las categorías tiene mayor valor que la otra. Entonces, la fundamental dicotomía que surge con el método es la dicotomía sujeto-objeto. Sujeto, subjetividad relacionada con el ser humano y objetividad relacionada con el mundo. Subjetividad que tiene que ver con el pensamiento analítico, que es la base del pensamiento analítico, y objetividad que tiene que ver con la materialidad de la realidad. Para este método, todo lo que nos rodea es objeto, incluida la naturaleza y el cuerpo de los humanos. Por eso es que, al ser objeto, la subjetividad de quien investiga puede someter ese objeto de investigación, ¿no? Entonces, de las leyes que surgen de las investigaciones, de la realidad así constituida como objetividad, es que aparece la fundamentación teórica y ética del dominio, no solamente de la naturaleza, sino del ser humano. Según Ocalán, es este método científico el que justifica la dominación, la opresión, la explotación, tanto de la naturaleza como de los seres humanos. Con esta mirada comprensiva de la realidad que es propia de la modernidad, entonces, la naturaleza y el ser humano
devienen explotados, devienen dominados. ¿Quiénes son los propulsores de este método? Descartes, en primer lugar, y los hermanos Bacon. Entonces, lo que nos dice Ocalan es que gracias al método científico, toda la realidad y todo el entorno del ser humano en la modernidad es convertido en cosas que están sujetas al pensar analítico. Todo es convertido en objeto de estudio, incluido el ser humano. Todo se vuelve objeto de estudio del método científico, menos sus élites. Eso es lo sospechoso, ¿no? Todo se vuelve objeto de explotación y de dominación, menos las élites. Las élites jamás se las estudia, las élites jamás se las somete al pensar analítico y a la crítica analítica. ¿Y quiénes son, según Ocalan, estas élites? Pues él identifica al individuo en primer lugar, identifica al ciudadano y al Estado-nación. Estas tres figuras son, dice Ocalan, los nuevos dioses enmascarados. Los nuevos dioses de la modernidad que surgen gracias a la división de clases y que surgen gracias al proceso acumulativo de conocimiento histórico, ¿no? Entonces, son los nuevos dioses, mejor dicho, no enmascarados, porque los dioses enmascarados eran los sacerdotes, son los dioses sin máscara, dice él. Me estaba confundiendo. Son los nuevos dioses sin máscara. ¿Y por qué sin máscara? Porque ya son déspotas de manera explícita. Ya no necesitan enmascararse y hablar a través de la voz y la palabra de los dioses, sino que lo hacen de manera explícita. Sabemos que el Estado, nación, es eso. No necesita ya crear dioses para justificar y legitimar su fuerza y su discurso. Simplemente lo hace y ya está. Ahora, estos nuevos dioses, estas nuevas élites sin máscara, son contrarias a la naturaleza y a la sociedad, dice Ocalan. Son contrarias porque todo lo que hacen es para destruir tanto a la naturaleza como a la sociedad. De ahí que va a retomar una frase de Adorno, una metáfora en realidad de Adorno, que tiene que ver con la vida en el error. Para Adorno, la sociedad moderna es una sociedad que vive en el error, de haber justificado el Holocausto. Y una sociedad capaz de haber justificado el Holocausto y de haber podido sobrevivir y seguir viviendo como si el Holocausto no hubiera ocurrido, para Adorno es una sociedad que no merece la pena de existir. Esa metáfora la recoge Ocalan para decirnos que los regímenes de verdad que se han construido a partir de estos métodos, a partir de estas miradas a lo largo de la historia, sobre todo se está refiriendo al método religioso, dogmático y al método científico, son sociedades que viven en el error. Porque son sociedades que han articulado regímenes de verdad, errados, que han empobrecido, que han desvalorizado, que han desnaturalizado la comprensión de la realidad. En lugar de ayudar al ser humano a buscar la verdad, lo que han hecho ha sido reducirla y utilizar esa reducción para justificar la explotación y la dominación de ese ser humano. Entonces, ¿cuáles son esos regímenes que han fracasado en la modernidad? Nuestra ciencia, nuestra religión, nuestra filosofía.
todos esos cuerpos donde se condensan los regímenes de verdad de una época, eso es lo que Ocalán ve como fracaso, porque ninguno de esos cuerpos, dice, nos ayuda como civilización a ser mejores. Al contrario, nos han llevado a grandes genocidios. La dicotomía en el pensar, la jerarquización categorial, la construcción de categorías desde esos cuerpos de verdad, no nos ha ayudado como civilización. Y por lo tanto, es importante su revisión, es importante su resignificación, hoy más que nunca, porque según las proyecciones del pensamiento de Ocalán, no estamos exentos de nuevos genocidios. Es más, si nosotros hacemos una mimesis con lo que está pasando hoy, los feminicidios que se suceden en nuestros países de manera cotidiana son un genocidio velado. Es un genocidio contra el cuerpo de las mujeres que se ha iniciado hace siglos y que se sigue haciendo de manera sistemática. Entonces, en esta primera parte, en lo referido a su crítica al método, Ocalán nos hace una crítica interesante respecto, sobre todo, a los dos últimos métodos que se han legitimado con mayor fuerza a lo largo de la historia, desde la segunda etapa del Neolítico hasta la modernidad, quiere decir hasta el siglo XX.